y comenzamos porque estamos a minutos de que la presidenta Claudia Sheinbaum reciba en Palacio Nacional a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el número 2 del gobierno de los Estados Unidos, reunión que está programada para iniciar a las 10 de la mañana. Marco Rubio llegó ayer a las 6 de la tarde al aeropuerto Felipe Ángeles en medio de la lluvia y fue recibido al pie del avión por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Se saludaron cordialmente y luego cada quien pues tomó su camino. El señor Rubio llegó al hotel donde se hospeda en la zona de Polanco y en unos minutos más estará por salir rumbo a Palacio Nacional. ¿De qué hablará con la presidenta Sheinbaum? Bueno, pues de lo que se sabe que van a hablar en esta reunión, que se calcula durará 2 horas, es de seguridad, migración y también, de acuerdo al Departamento de Estados Unidos, el señor Rubio pedirá acciones inmediatas para desmantelar cárteles del narcotráfico, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la migración ilegal y contrarrestar la presencia y la influencia de China en México. Saludo a Joel Peña, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, internacionalista. Gracias por estar aquí, Joel. Bueno, pues, ¿qué esperas o qué podemos prever de este encuentro de Sheinbaum con Marco Rubio? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días y un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia del Heraldo Televisión. Y pues efectivamente el contexto bilateral es muy tenso porque recordemos que hace apenas unos días Ismael El Mayo Zambada en Nueva York se declaró culpable de los crímenes a los cuales lo han acusado, admitió incluso sobornos a autoridades mexicanas, reavivando en Washington la presión para profundizar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Por eso es que en esta visita, que se da justo un día después o 2 días después del informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde hizo referencia a las relaciones con Estados Unidos, las cuales caracterizó de ser buenas y pacíficas, sobre todo en temas comerciales, pues el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que la corrupción en México dificulta la cooperación y el presidente Donald Trump ha alternado elogios con amados de imponer aranceles severos e incluso considerar operaciones militares en territorio mexicano si no se frena, por ejemplo, el flujo de fentanilo y se coadyuva al control de la migración irregular. El gobierno mexicano ha mostrado acciones concretas, ha golpeado a cárteles, ha trasladado a decenas de personas a Estados Unidos para que sean juzgadas, ha reportado incautaciones multimillonarias en la frontera, incluyendo kilos y kilos de drogas. Se han registrado más de 30,000 detenidos por vínculos con el crimen organizado. Incluso hubo una operación contra la extorsión que derivó en aproximadamente 60 funcionarias y funcionarios locales acusados por nexos con cárteles. Es decir, si bien no se han reportado detenciones públicas en ese sentido, pues sí ha habido algunos avances de que se están haciendo esfuerzos internos, pero para Estados Unidos esto queda muy corto, Alejandro. Por eso es que Marco Rubio viene con la clara intención de decirle al gobierno de México que tiene que hacer mucho más. Mucho más, sin duda, y es que la presión no es poca de la Casa Blanca hacia el gobierno mexicano y está la permanente exigencia de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en operaciones en territorio mexicano. Así es. De hecho, Donald Trump así lo ha declarado en varias ocasiones, pero el gobierno de México ha sido muy enfático al señalar que sí está abierto a la cooperación, pero de ninguna manera a una cooperación que implique subordinación. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso durante su informe de gobierno el 1 de septiembre, reiteró que cualquier entendimiento bilateral debe de entenderse siempre en el contexto de algunos principios que de hecho forman parte de nuestros principios de política exterior: el respeto a la soberanía de ambos estados, la actuación estricta dentro de cada jurisdicción, el intercambio de información bajo protocolo, sobre todo porque se trata de información sensible, y cuando proceda, investigaciones conjuntas. Es decir, fue muy clara en señalar que no habrá presencia
ni atribuciones extraterritoriales de agencias extranjeras. Aunque esto pues también ha sido muy cuestionado, Alejandro, porque ya hemos visto que hay de repente barcos militares digamos, en el mar territorial en México. Se han visto drones sobrevolando espacio aéreo mexicano, sobre todo en estados del norte del país. En ese sentido, yo creo que de lo más importante de la reunión que está a unos minutos de iniciar en Palacio Nacional es este marco operativo que se pretende adoptar, sobre todo para fijar reglas claras para la trazabilidad de precursores químicos, el intercambio de inteligencia, las acciones coordinadas, los mecanismos de auditoría, y de hecho se prevé la inclusión de una cláusula, al menos así lo espera el gobierno mexicano, que haga referencia al respeto de la soberanía. Y me parece que además del tema de China, Joel, está esta empatía y ayuda, cercanía del gobierno mexicano con Cuba y con Nicaragua. O sea, le estamos casi regalando petróleo a Cuba. Estamos haciendo como que no pasa nada en Nicaragua cuando sabemos que es una dictadura que viola derechos humanos. En fin, y creo que eso tal vez esté también sobre la mesa. Por supuesto, de hecho, si nosotros escuchamos a Marco Rubio en declaraciones previas a asumir la Secretaría de Estado, e incluso ya como secretario de Estado y encargado de la política exterior de Estados Unidos, veremos que siempre hace referencia precisamente a Cuba, Nicaragua, Venezuela y México. Es decir, nos mete en el mismo paquete de tres países con sistemas políticos muy diferentes, con regímenes autoritarios que no son para nada democráticos como lo es México, pero que nos hace pensar que en el discurso interno, pues sí hay una intención de tratar a México como a estos países. Obviamente la situación es muy distinta porque estos países tienen bloqueos económicos, tienen sanciones económicas, tienen medidas coercitivas unilaterales que, por cierto, son violatorias del derecho internacional, porque más que afectar a los gobiernos autoritarios, afectan a la población, pero al final de cuentas, México pues sí ha estado, digamos, relacionado con aquellos países que muestran tener una ideología de izquierda, un gobierno de izquierda, y por eso es que en lo comercial también se esperan conversaciones muy profundas para reducir fricciones regulatorias, blindar cadenas de suministro del TEMEC y dar certidumbre a la relocalización. Y desde luego también se habla de la posibilidad de hacer mucho más fuerte el artículo 32.1 del TEMEC, que hace referencia a la imposibilidad de los tres países de firmar acuerdos de libre comercio con países cuya economía no es de mercado, que entre paréntesis es China. Pues Joel, te agradezco este tiempo para nosotros y esperemos a ver el resultado del encuentro Sheinbaum-Rubio en unos minutos más. Claro que sí, Alejandro, estaremos atentos para después analizarlo en conjunto. Un abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo.